Durante 3 décadas, Estados Unidos y Europa Occidental han disfrutado de una prosperidad sin precedentes en una alianza dinámica. Pero las disputas sobre el comercio y las relaciones con el bloque soviético amenazan ahora con desgarrar la Alianza Atlántica. Los ánimos están caldeados a ambos lados del Atlántico. Las posiciones políticas se endurecen. Las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados en Europa Occidental están en su punto más bajo. Hay más desconfianza mutua sobre las intenciones, afirma un periodista británico, que en ningún otro momento desde el fin de la guerra contra Hitler. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Claude Cheysson, resumió la situación de forma sucinta al expresar su convicción de que se estaba produciendo un divorcio gradual entre Estados Unidos y Europa. La sombría predicción del señor Cheysson no debe tomarse a la ligera. De ser correcta, muchas personas resultarán perjudicadas, como en el caso de los divorcios a nivel individual. La brecha comercial se amplía. A pesar del flujo comercial fluido y cotidiano que aún se mantiene a través del Atlántico, las disputas sobre las políticas fiscales y de exportación están alcanzando una fase álgida. Estas disputas serían menos importantes si no ocurrieran en medio de una recesión mundial. Un tema es particularmente explosivo en este momento. Estados Unidos, enfrentado a un alto desempleo y un creciente exceso de capacidad en la industria siderúrgica, ha decidido imponer una penalización a las importaciones de acero de Europa que, según Estados Unidos, están infravaloradas debido a los subsidios a los productores por parte de los gobiernos europeos. Las diversas industrias siderúrgicas nacionales europeas también luchan por su supervivencia. Varios gobiernos, sin duda, han apoyado sus industrias en crisis. Por su parte, los países del mercado común europeo, que se enfrentan a un récord de 10 millones de desempleados, llevan meses expresando su preocupación por las políticas estadounidenses que, en su opinión, contribuyen a su estancamiento económico. Los europeos acusan al programa fiscal conservador del presidente Ronald Reagan de mantener altas las tasas de interés en sus países, sofocando las inversiones generadoras de empleo. La lista de disputas comerciales transatlánticas individuales es ahora tan extensa que las regulaciones establecidas por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, corren el riesgo de verse desbordadas. Una tras otra, las naciones recurren a métodos engañosos, como complejos acuerdos de trueque, para eludir las normas del GATT. Los expertos en comercio internacional temen que toda la estructura económica del mundo libre posterior a la Segunda Guerra Mundial se derrumbe pronto bajo el peso acumulado de quejas y contraacusaciones. El dilema del oleoducto. Sin embargo, existe otro problema que amenaza con hundir la mayor parte de la alianza transatlántica. Va mucho más allá del dinero y el empleo, por cruciales que sean, y se extiende a la esencia misma de las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Este divisivo dilema gira en torno a la construcción de un gasoducto desde Siberia, en la Unión Soviética, para conectar con los gasoductos existentes que se dirigen a Europa Occidental. El proyecto, el mayor en la historia del comercio este-oeste, se concibió originalmente para suministrar gas a Italia, Alemania Occidental, Francia, Suiza y Austria para 1984. Desde que se planteó el proyecto hace años, Washington ha temido que el gasoducto haga a las naciones de Europa Occidental demasiado dependientes de la Unión Soviética para el suministro de energía, creando así una peligrosa situación de seguridad en caso de una futura crisis este-oeste. De hecho, un informe reciente de la Comunidad Europea subraya el posible impacto de la dependencia. Una vez completado el acuerdo sobre el gas, Italia podría depender de la Unión Soviética para el 35% del consumo de gas, Alemania Occidental el 34% y Francia el 26%. Esta dependencia se ve agravada por el hecho de que, para 1990, se espera que el suministro de gas procedente de zonas de producción externas a la CE, incluida la Unión Soviética, desempeñe un papel mucho mayor en el panorama energético general de Europa que en la actualidad. Las autoridades estadounidenses también se han quejado de los sustanciales subsidios a los tipos de interés que los gobiernos europeos han concedido a la URSS para la construcción del gasoducto. El gasoducto está siendo financiado por bancos occidentales a un interés inferior al 8%. Los europeos, en general, han calificado de exagerada la postura estadounidense,
alegando que la Unión Soviética ha demostrado ser un socio comercial fiable en el pasado. Además, según su argumento, la URSS necesita desesperadamente los ingresos que producirá la venta del gas para comprar grano a Estados Unidos, que los estadounidenses se han negado a embargar. Además, los europeos afirman que el proyecto del gasoducto debería reducir la dependencia de Europa Occidental de las fuentes de energía del inestable Oriente Medio. Estados Unidos embarga suministros. La disputa por el oleoducto sufrió un repentino empeoramiento a finales de 1981. 16 días después de que las autoridades polacas declararan la ley marcial, Washington impuso sanciones económicas contra la Unión Soviética, a la que Estados Unidos consideraba directamente responsable de la acción polaca. Algunas de estas sanciones se dirigían al proyecto de gasoducto. Se prohibió al gigante General Electric suministrar piezas para turbinas destinadas a impulsar el gas por el gasoducto, valoradas en millones de dólares. Se canceló la licencia de la empresa Caterpillar Tractors para exportar equipos de tendido de tuberías a la Unión Soviética. Los políticos de Europa Occidental, así como los líderes sindicales, estaban alarmados. Varias empresas europeas habían firmado contratos de oleoductos con las autoridades soviéticas y dependían de productos estadounidenses para cumplirlos. A medida que se acercaba la cumbre económica de 7 naciones de Versalles, en junio pasado, los líderes de Europa Occidental se esforzaron por persuadir a Estados Unidos para que adoptara una postura más flexible sobre el tema del oleoducto. En la conferencia de Versalles, a la que asistí este escritor, parecía haberse estructurado un compromiso tácito. Se habló de permitir que los europeos volvieran a tener acceso al equipo estadounidense desaparecido, a cambio de restricciones crediticias más estrictas para el comercio este-oeste posterior. 10 días después, la administración Reagan lanzó la bomba sobre todo el proyecto. Tras enterarse de que Francia había rechazado una reforma crediticia sustancial, Estados Unidos extendió su embargo de sanciones al oleoducto y a las filiales europeas de empresas estadounidenses. Además, ninguna empresa extranjera podría utilizar licencias de empresas estadounidenses para construir equipos vitales para el oleoducto. Las empresas de Francia, Italia y Gran Bretaña que construían turbinas de compresores para el oleoducto con tecnología estadounidense se vieron especialmente afectadas. Los europeos reaccionaron con comprensible indignación. Contratos masivos se vieron repentinamente cuestionados, junto con miles de empleos. Incluso el futuro de algunas empresas europeas con dificultades financieras estaba en duda. Durante las semanas siguientes, un país tras otro en Europa anunció que desafiaría la prohibición de Reagan. Los gobiernos de Gran Bretaña, por lo demás el aliado más firme de Estados Unidos en Europa, y Francia anunciaron que las empresas de sus países con licencias de construcción estadounidenses estarían obligadas, bajo pena de ley, a cumplir los contratos soviéticos para el oleoducto. Los estadounidenses replicaron que los culpables de los incumplimientos de contrato eran los europeos y que los términos de las licencias para los productos diseñados por General Electric preveían cambios en las normas de exportación hacia el bloque del este que el gobierno de Estados Unidos pudiera desear promulgar. Mientras tanto, Alemania Occidental amenazó con llevar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Y el presidente francés, François Mitterrand, declaró que la cumbre de Versalles, de la que fue anfitrión, se había convertido en una farsa. El valor de futuras cumbres, dijo, era nulo. El enfrentamiento es inevitable. Algún tipo de enfrentamiento político por la disputa del oleoducto parece inevitable, principalmente porque ambas partes ven las relaciones con el bloque comunista del Este desde una perspectiva muy diferente. El señor Reagan, a ojos europeos, encarna la llamada línea dura hacia la Unión Soviética. Sin duda, lo demostró en sus escalas en las capitales europeas a principios de este año. En un discurso pronunciado ante el Parlamento británico el 8 de junio, el presidente estadounidense hizo un llamado a una marcha global por la libertad y la democracia que, según esperaba, dejaría al marxismo-leninismo en el olvido. Huelga decir que Moscú reaccionó con gran vehemencia a las declaraciones del señor Reagan. No pocos europeos occidentales también lo criticaron por embarcarse en una cruzada para cambiar el statu quo en Europa y desestabilizar la esfera de influencia soviética en el continente.
Otros criticaron al líder estadounidense por albergar demasiadas esperanzas en el uso de sanciones para cambiar la situación en Europa del Este. Argumentaban que la reducción del comercio solo haría que la resiliente y profundamente patriótica población soviética, acostumbrada a condiciones de vida más austeras que las de Occidente, se apretara aún más el cinturón si se convencía de que se les había declarado algún tipo de guerra económica. Es absurdo, afirman, creer que la segunda economía más grande del mundo, la URSS, pudiera verse obligada mediante medidas económicas a comprometer sus intereses vitales de seguridad en Europa del Este, obtenidos con un gran gasto de recursos humanos y materiales en la última guerra. Retírese del abismo. Otras voces a ambos lados del Atlántico han criticado a la administración de Washington por adoptar una postura tan firme en sus principios tan tarde, cuando solo podía perjudicar la alianza occidental. Por ejemplo, Joseph Hofe, editor principal de Die Zeit, un semanario de Hamburgo, escribió en el Wall Street Journal del 28 de julio de 1982. Hoy, la cuestión es la sensatez de la política estadounidense, no el mérito de sus argumentos. Hoy, los amigos de Estados Unidos en Europa se preguntan desconcertados, ¿por qué la administración Reagan optó por una política costosa y poco rentable que solo fracasaría? Una vez firmado el acuerdo, apenas existía la mínima posibilidad de que los europeos incumplieran sus contratos con docilidad. En los asuntos internacionales, llega un punto en que el coste de la victoria tiende a eclipsar el valor del objetivo original. ¿Valió la pena intentar castigar a los rusos por el daño a la alianza que tardará años en sanar? ¿Por qué no retroceder antes de que el desastre se apodere de nosotros? Se teme una desintegración de la OTAN. El desastre que muchos temen es la disrupción de las políticas de defensa nacional interconectadas, de las que se ha basado la seguridad del mundo occidental desde poco después de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN representa la mitad occidental del tenso equilibrio de poder este-oeste en Europa y ha contribuido a asegurar el periodo de paz más largo de la historia europea. Sin armonía en materia comercial y sin una mentalidad afín hacia el bloque del Este, eje central de la orientación de la OTAN, es improbable que la alianza perdure. Será más difícil que nunca para los líderes de Europa Occidental, por ejemplo, impulsar con firmeza el plan de modernizar el arsenal nuclear de la alianza el próximo año según lo previsto. Esto, a su vez, intensificará la agitación en la orilla occidental del Atlántico para que Estados Unidos corte sus vínculos con sus desagradecidos socios de la OTAN. De hecho, los llamamientos a la retirada militar estadounidense de Europa son cada vez más frecuentes. Por ejemplo, Gordon Creswell, figura destacada de Estados Unidos en el ámbito del pensamiento estratégico, abogó por la reconstrucción de la OTAN, junto con un nuevo papel independiente para una Europa con armas nucleares, en la edición del 12 de agosto de 1982 de The Wall Street Journal. Según Creswell, las tropas estadounidenses debían retirarse de Europa. La OTAN, entonces, debía reestructurarse como una organización europea. Además, sostenía Creswell, una OTAN europea tendría sus propias armas nucleares tácticas, las 6.000 que hay ahora podrían simplemente abandonarse. También podría tener, si así lo deseara, una dotación mucho mayor de misiles nucleares de largo alcance de la que posee actualmente. Previsiblemente, colocaría esos misiles en submarinos o buques en alta mar, lejos de los centros de población europeos. Esta OTAN europea podría entonces formar una alianza con Estados Unidos si así lo deseara, como presumiblemente haría. Cursiva nuestra. Pero esa es la gran pregunta. Una futura Europa independiente y con armas nucleares, compuesta por naciones que han estado en desacuerdo con Estados Unidos por cuestiones económicas y políticas fundamentales, ¿optaría por seguir siendo aliada y amiga de ese país? Europa en transición. Según James Oliver Goldsboro, autor del libro Rebel Europe, Europa Occidental se encuentra obviamente en un periodo de transición, la etapa histórica en la que Europa se encuentra ahora, a medio camino entre un sistema atlántico muy debilitado y una estructura europea aún embrionaria. A lo largo de los años, los lectores de la pura verdad han escuchado en numerosos artículos que la profecía bíblica predice que aún está por llegar la restauración final del Imperio Romano en el fin de los tiempos. Esto ocurrirá justo antes de la llegada divina del mundo pacífico del mañana, propiciada por la restauración del reino de Dios en la tierra.
El conjunto europeo profetizado estará compuesto por 10 cuernos, es decir, 10 naciones o entidades gobernantes, Apocalipsis 17, versículo 12. Este imperio romano resucitado, que controla su propio destino y defensa, será lo suficientemente poderoso como para enfrentarse tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética, quizás incluso para exigir la liberación de algunas naciones europeas satélites soviéticas a cambio de una promesa de comercio y no agresión con Moscú. Estados Unidos y Gran Bretaña se quedarán al margen. El panorama profético del futuro próximo de Europa se está clarificando como resultado de la creciente brecha con Estados Unidos. La pura verdad seguirá manteniendo a sus lectores al tanto de la avalancha de acontecimientos y tendencias cruciales en Europa.